Buenos días o tardes, compañeros y profesor. Eh, mi equipo les va a hablar sobre diabetes mellitus tipo 1. Está conformado por mi compañero Almaraz Marco Antonio, eh, Corona Almaraz Marco Antonio, perdón, por su servidor Guillem Prado Roberto Carlos, por mi compañera Juárez Gracia Valeria Marisol y mi compañera Reyes Cecilia Raquel. La que sigue, Rob. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Reyes Cecilia Raquel y voy a comenzar a platicarles sobre los antecedentes de la diabetes. La diabetes del término es la versión acortada de la diabetes del nombre completo mellitus. La diabetes mellitus se deriva del sifón griego para pasar a través y de la palabra latina mellitus, que significa enmelado o dulce. Esto es porque en diabetes existe un exceso de azúcar que se encuentra en la sangre, así como la orina. Era conocido en el siglo XVII como pissing mal o traducido orina mala. La que sigue, por favor. La diabetes mellitus era ya conocida antes de la era cristiana. En el manuscrito descubierto por Evers en Egipto, correspondiente al siglo XV a.C., se describen síntomas que parecen corresponder a la diabetes. Fue Areto de Capadocia quien en el siglo II de la era cristiana le dio a esta afección el nombre de diabetes, que significa en griego sifón, refiriéndose al signo más llamativo, que es la eliminación exagerada de agua por el riñón, por lo cual quería expresar que el agua entraba y salía del organismo del diabético sin fijarse en él. En el siglo II, Galeno también se refirió a la diabetes. La que sigue, por favor. En los siglos posteriores no se encuentran en los escritos médicos referencias a esta enfermedad, hasta que en el siglo XI Avicena habla con clara precisión de esta afección en su famoso Canon de la Medicina. Tras un largo intervalo, fue Thomas Willis quien en 1679 hizo una descripción magistral de la diabetes, quedando desde entonces reconocida por su sintomatología como entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina, le dio el nombre de diabetes mellitus o sabor a miel. La que sigue, por favor. Ok, ahora yo les voy a explicar lo que es esta enfermedad. Es la diabetes mellitus tipo 1, es denominada en el grupo de enfermedades metabólicas y la cual es caracterizada por hiperglucemia resultante de efectos en la secreción en acción de la insulina. Esto también se caracteriza por la destrucción de los islotes pancreáticos de las células beta e insulinopenia total. La mayoría de las personas tiene origen autoinmune y el sistema inmunitario ataca y destruye por error a las células beta. Y pues esta enfermedad también suele ocurrir durante la adolescencia. La siguiente, por favor. Su clasificación, esta se divide en dos. La primera es la diabetes inmunomediada y es a través de la destrucción de las células beta y la cual produce la deficiencia absoluta de la insulina. Y la diabetes idiopática, esta pues no tiene evidencias de autoinmunidad. Bueno, yo les empezaré hablando sobre los factores de riesgo. Eh, para esto hay que hablar sobre que se desconoce la causa exacta de la diabetes mellitus tipo 1. En general, el propio sistema inmunitario del cuerpo, que normalmente combate el virus y bacterias perjudiciales para el sistema inmune, este va a destruir las células del páncreas que producen la insulina. Algunos investigadores dicen que la diabetes tipo 1 es causada por factores genéticos o factores ambientales como lo son los virus y bacterias, que esta pueden desencadenar dicha enfermedad. Sin embargo, también podemos asociar como estas causas como factores de riesgo para el desencadenamiento de esta enfermedad. Y las complicaciones que se pueden dar dentro de estos mismos factores, complicaciones agudas, pueden ser como las que están mostradas en pantalla. La rutina alterada, que se tenga una edad menor a 6 años, hemoglobina glucosilada baja,
deficiencia total de insulina endógena, antecedentes previos de episodios de hipoglucemias asintomáticas, defectos en hormonas contrarreguladoras como lo son el glucagón y las catecolaminas y la ingesta de alcohol. Esos serían uno de los factores principales que, que consideraremos como factores de riesgo para esta enfermedad. Les voy a explicar la fase preclínica. La positividad de este tipo de diabetes es relacionada con anticuerpos anticélulas de los islotes, los anticuerpos antiinsulina, anticuerpos antiglutamato descarboxilasa y anticuerpos antitirosina fosfatasa. La negatividad de los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa no son concluyentes para descartar la existencia de un componente autoinmune específico en los niños con diabetes. La siguiente, por favor. Vamos con los factores medioambientales. Esta enfermedad es desencadenada por factores ambientales como lo son las infecciones virales, entre ellas el enterovirus, la rubiola, la parotiditis, la infección por rotavirus, el parvovirus y citomegalovirus. Los probables mecanismos virales son la lisis celular, la activación de las células T autorreactivas, la disminución de células T reguladoras y el mimetismo molecular. La siguiente, por favor. Aquí igual la exposición a factores ambientales que estimulan el sistema inmune intestinal son las infecciones enterovirales y las proteínas de la leche de vaca. Igualmente, el crecimiento lineal acelerado e incremento de masa corporal contribuye al aumento en la incidencia de la diabetes tipo 1. Ahora yo les voy a hablar sobre la sintomatología de la diabetes. Los síntomas de la diabetes varían según cuánto se eleve tu nivel de glucosa sanguínea. Es posible que algunas personas, en especial las que padecen prediabetes o diabetes tipo 2, no experimenten síntomas. En el caso de la diabetes tipo 1, los síntomas tienden a aparecer rápido y a ser más intensos. Algunos de los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 son aumento de la sed, micción frecuente, hambre extrema, pérdida de peso sin causa aparente, presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un subproducto de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina disponible. Después tenemos fatiga, irritabilidad, visión borrosa, llagas que tardan en cicatrizar, infecciones frecuentes como lo son en las encías, en la piel, infecciones vaginales o en cualquier extremidad del cuerpo. La que sigue, por favor. Los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer rápidamente, en cuestión de semanas. En cambio, los síntomas de la diabetes tipo 2 suelen progresar muy despacio, a lo largo de varios años, y pueden ser tan leves que a veces ni siquiera se notan. Muchas personas con diabetes tipo 2 no tienen síntomas. Algunas solo se enteran de que tienen la enfermedad cuando surgen problemas de salud relacionados con la diabetes, como visión borrosa o problemas del corazón, incluso por alguna gripa detectada que puede terminar en pulmonía o bronconeumonía. La que sigue, por favor. Yo soy Marco Antonio y les voy a hablar de los mecanismos celulares. Esta es una condición en la cual el páncreas no produce insulina. Esta es la hormona que mantiene los niveles apropiados de azúcar en sangre. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para mantener los niveles de glucosa en un nivel saludable. Los receptores de insulina son los encargados de introducir la glucosa a la célula para que ésta pueda utilizarla como energía. La siguiente, por favor. En la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas pierden su capacidad de producir insulina. El sistema inmune considera a las células beta del páncreas como cuerpos extraños. Esto hace que los glóbulos blancos segreguen anticuerpos que destruyen a las células beta, como se ve en la imagen. Esto hace que el páncreas no produzca insulina o lo produzca en cantidades mínimas. Al tener niveles nulos o mínimos de insulina, la glucosa no puede ingresar a la célula. La glucosa al no poder ingresar a la célula
se mantiene concentrada en el torrente sanguíneo. Esto causa los diversos síntomas de la diabetes y hiperglucemia. Al no poder ingresar la glucosa a las células del cuerpo, descompone las reservas de grasa y de proteína. Con el continuo proceso de descomposición se generan cuerpos cetónicos. Y si estos se acumulan, pueden llegar a niveles peligrosos y se produce cetoacidosis diabética. La siguiente, por favor. Ok. Entre las moléculas implicadas en el daño de las células beta, se han descrito el factor de necrosis tumoral alfa, de la proteína de quimioatrayente de monocitos 1, entre las células que incrementan la destrucción de las células beta, las TH1 y TH17. Siguiente, por favor. Ok. Ahora voy a hablar de la susceptibilidad genética. Existe una asociación entre los marcadores genéticos del complejo de histocompatibilidad y la diabetes tipo 1. La mayoría de los diabéticos tipo 1 presentan autoanticuerpos frente a proteínas de las células beta del páncreas. Esto indica un origen autoinmune en la llamada diabetes tipo 1. La enfermedad es silenciosa y la aparición de anticuerpos dirigidos contra epitopos específicos del islote beta pancreático se manifiesta cuando la enfermedad ya está instaurada y cuando la masa de células beta ha disminuido normalmente. En el curso natural de la diabetes mellitus tipo 1, los factores de predisposición sobre el primer evento. Después sigue en el gatillador, el proceso inmunológico, que se hace evidente con la presencia de marcadores de autoinmunidad. En este cuadro se observa una interacción entre factores genéticos y ambientales sobre la respuesta inmunológica de la diabetes 1. Existen marcadores genéticos que junto con los ambientales, como los virus, y los factores ambientales, como la dieta, causan respuestas celulares, y esto conlleva la diabetes tipo 1. En este cuadro se ve el curso natural de la diabetes. Se empieza por una predisposición genética, luego un evento inductor, que puede ser un virus o la dieta o otras cosas. Autoantígenos, y se da por último, en cuarto lugar, se da una respuesta celular a los antígenos. Por último, se dan desarreglos metabólicos. Genes de complejo mayor de histocompatibilidad, diabetes tipo 1, son antígeno leucócito humano. En la diabetes tipo 1, los genes de la región de complejo mayor de histocompatibilidad, en especial los de clase 2, son los principales factores de susceptibilidad genética de la enfermedad. Los haplotipos que presentan un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus 1 son los de DQ2, que es heredado en muchas ocasiones conjuntamente con el alelo DR3, y el halotipo de Q8, que es usualmente heredado junto con el alelo DR4. Los portadores de estos halotipos son denominados heterocigotos DQ2, DQ8 o DR3, DR4. Se ha comprobado que el gen TQB1 es el que tiene un mayor poder predictivo frente a la enfermedad en población de origen europeo. Algunos halotipos de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 también han sido relacionados con la diabetes mellitus 1, independientemente de los efectos de los alelos de clase 2, tales como el B3906 o el A2402 de susceptibilidad, y los B5701 o el A1101 de protección. Algunos marcadores de autoinmunidad y predicción de riesgo genético en la diabetes mellitus 1. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus 1 presentan anticuerpos de anti-islote, anticuerpos frente a la insulina, descarboxilasa de ácido glutámico, antígeno 2 de
insulinoma y transportador de zinc. La diabetes tipo 1 presenta un claro componente autoinmune. Tiene un 85% de desarrollar autoinmunidad antes de los 15 años en humanos haploidénticos en casos índice afectados y portadores de genotipo DR3, DR4, DQ8. En esta tabla se observan los riesgos de frecuencia en familiares con diabetes tipo 1. En la primera tabla se observa el tipo de relación que existe, en la segunda se observa el riesgo de la enfermedad en los primeros 20 años de vida. Se relaciona, en la primera columna es sin relación familiar, que es de un promedio de 0.4%. En hermanos del caso índice es del 6%, gemelos idénticos del 45%, gemelo disigótico es del 10%, hermano idéntico es del 15%, hermano haploidéntico del 5% y hermano discordante del 1%. También les voy a hablar sobre la detección de esta enfermedad tanto en adultos mayores o adulto joven, así como también en niños y adolescentes. Estas pruebas que se realizan de detección deben de ser realizadas únicamente a aquellos individuos con alto riesgo de padecer diabetes. Si la prueba de detección son normales a este individuo de riesgo, se debe de repetir con un intervalo de 3 años de por medio. La razón de este intervalo es que existen probabilidades de que se desarrolle la enfermedad de diabetes durante ese lapso de tiempo. La detección deberá realizarse a edades tempranas o con mayor frecuencia en individuos con sobrepeso u otros factores de riesgo, incluso para desarrollar la diabetes tipo 2. El propósito de esta detección es identificar a individuos asintomáticos que puedan padecer esta enfermedad. Una vez que las pruebas de detección sean positivas, en todo caso, se debe realizar una prueba diagnóstico adicional para establecer el diagnóstico y tratamiento posterior de esta enfermedad. Los factores principales de detección en adultos, como están mostrados en pantalla, es que sean mayores de 45 años con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos sobre metro cuadrado, o también que sean menores de 45 años y presenten un índice de masa corporal de 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Y también otros factores de riesgo adicionales es que tengan familiares con esta diabetes, o sea, sus antecedentes, que tengan una vida sedentaria, que provengan de una población étnica de riesgo como la afroamericana, latinos, americanos, nativos, etcétera, que tengan antecedentes de recién nacidos macrosómicos. ¿A qué me refiero con macrosómicos? Esto es un término que se utiliza de forma imprecisa para definir a un feto grande, que sea mayor de 400 gramos o con diabetes gestional. Esto hablando propiamente de una persona que tuvo hijos, que se tenga hipertensión arterial, colesterol HDL o colesterol de alta densidad, o también llamado vulgarmente como colesterol bueno, que este sea menor a 35 miligramos sobre decilitro, o con triglicéridos mayores de 250 miligramos sobre decilitro. También otro factor de riesgo sería que tenga poliquistosis ovárica. ¿Y a qué me refiero con esto? La poliquistosis ovárica es un trastorno hormonal que ocasiona que los ovarios sean de mayor tamaño y estos tengan quistes en los bordes externos de estos mismos. También que tengan antecedentes previos de intolerancia a la glucosa o glucemias alteradas en ayunas. Aquí hay dos términos que quiero enfatizar, eh, que es glucemia y glucemia en ayunas. La glucemia es cuando hablamos de la medida de concentración de la glucosa libre en sangre, suero o plasma sanguíneo.
Y la glucemia en ayunas, esto significa que la glucemia en sangre va a estar elevada, pero no es lo suficiente aún para que podamos determinar que el paciente tiene diabetes. Y por último, es que el- esta persona tenga vasculopatía central o periférica. La vasculopatía o vasculosis también llamada es un trastorno en los vasos sanguíneos. Y luego está la detección en adolescentes. En estas, sus principales características es que es el sobrepeso, con un índice de masa corporal para ambos sexos medidos en percentilos mayores a 85, que el peso para la altura en percentilo igual sea mayor a 85, eh, y el peso para su altura sea mayor al 120% del ideal establecido. También más factores pueden ser los antecedentes de diabetes del tipo 2 o tipo 1 familiares, igual que provenga de etnias o antecedentes como americanos nativos, afroamericanos o descendencia latina. También que tenga esta presencia de signos de insulinoresistencia o condiciones asociadas y antecedentes también de diabetes o diabetes gestional en caso de la madre. Esta detección se debe hacer en niños principalmente a la edad a partir de 10 años o el inicio de la pubertad. Esto con un intervalo de dos años. Y se requiere o se recomienda hacer principalmente glucemia plasmática en ayunas, que es un tipo de examen de laboratorio que ahorita se los mostraré más adelante para este tipo de casos, para la detección. Y aquí está resumido en general lo que les acabo de explicar. Se va a identificar a un individuo con alto riesgo o se va a, según las características que ya les mencioné, se identifica, se hace todas estas pruebas de detección, eh, luego se pueden hacer uno o dos exámenes de laboratorio como los están mostrados aquí, que es GPA o POTG, que GPA es glucemia plasmática en ayunas, como se los dije anteriormente, es un examen de laboratorio que se hace para el diagnóstico y la detección de diabetes, y POTG es una prueba oral de tolerancia a la glucosa, que es otro examen de laboratorio. Ya que se realiza este examen de laboratorio, se identifica si sea, dependiendo si es positiva, se vuelve a hacer esta prueba con un intervalo de 3 años. Si es negativa, en todo caso, se hace este intervalo otra vez para hacer como un tipo de control. Eh, luego, pero si esta prueba de laboratorio resulta positiva, se vuelven a hacer estas mismas pruebas para reconfirmar si tiene dicha enfermedad. Ya que se confirma que tiene diabetes el paciente, eh, se clasifica qué tipo de diabetes va a tener esta persona y se identifica la etapa en desarrollo en la que está esta enfermedad. Y aquí están los estudios de laboratorio para el diagnóstico de la diabetes. La glucemia en ayunas, que sus valores en sangre, los valores de referencia van a ser mayores o igual a 126 miligramos sobre decilitro, glucemia a las 2 horas en una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa, que esta prueba es básicamente la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que sus valores de referencia son mayores o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Hay otra prueba que es hemoglobina glucosilada, que sus valores de referencia son mayores o igual a 6.5%. Por ciento. Y otra prueba donde si presenta síntomas clásicos de glucosa elevada, se realiza una glucemia al azar, es decir, sin tomar en cuenta las horas de ayuno, que igual sus valores de referencia van a ser mayores o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Y aquí están una tabla donde se identifica según los valores de referencia que se proporcionen, que
podríamos decir que es un diagnóstico según la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, que aquí nos muestra que si los valores correspondientes de las pruebas de laboratorio salen en todo caso menor o igual a 140 miligramos sobre decilitro, eh, en todo caso, en este caso estaría con valores normales. Si salen mayor a 140 miligramos sobre decilitro, podríamos decir que tiene una intolerancia a la glucosa. Si salen mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, podríamos decir que la persona es candidato o se sospecha de que tiene posiblemente diabetes tipo 1. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre su tratamiento. En el objetivo específico para cada niño con esta enfermedad es la de alcanzar el nivel más bajo de la hemoglobina glucosilada con menos de 7.5% sin inducir hipoglucemia severa. El principal tratamiento es la alimentación, en el conteo de carbohidratos para adaptar la insulinoterapia a la ingesta alimentaria, al igual que la ingesta de fibra, el mayor consumo de frutas y verduras y menor ingestión de bebidas azucaradas. Igualmente, el riesgo de aterosclerosis en niños y adolescentes con diabetes tipo 1 es relacionado al mayor consumo de alimentos como las grasas saturadas o la ingesta escasa de fibras, frutas y las verduras. Sigue el ejercicio físico. En debe haber un control de peso corporal y un trabajo cardiovascular, en el cual pues ayuda a disminuir el pulso, la presión arterial y mejorar el perfil lipídico del paciente diabético. La siguiente, por favor. Y pues la más importante es la insulinoterapia. En esta pues es a través de la administración de análogos de la insulina de acción ultra rápida. Esta puede ser la insulina aspartato, la de glucina y la lispro. E inmediatamente antes de las comidas y de los análogos de acción, prolongado la insulina glargina y la de temir. Estas pues para cubrir los requerimientos basales. Aquí se han obtenido mejor control glucémico con la insulina glargina y la combinada con las insulinas de acción rápida. Y esta es administrada al niño diabético aproximadamente a los 3 años de 0.67 unidades sobre kilogramo de peso y a los 13 años 0.93 unidades sobre el kilogramo. Y esta aumenta la dosis al pasar de los años del niño. Y ya la siguiente. Esto es todo por nuestra parte. Espero que les haya servido la información y les dejamos la bibliografía.